Muy buenas tardes. Quería hoy volver a comunicarme con todos ustedes a través de este medio. El día de ayer enviamos a la iglesia un video que circuló por YouTube recomendando a los hermanos que lo pudiesen ver. ¿Qué es lo que había en ese video? Distintos mandatarios de distintas partes del mundo expresando el pesar por esta epidemia mundial de coronavirus, cantidad de muertos, de contagiados, el no poder controlar la situación, confesando no poder controlar la situación, y lo mejor de todo es que ellos recomendaban al pueblo buscar a Dios, orar a Dios y confiar en Dios. Lo cual es algo inédito, que un mandatario de una nación le recomiende a su pueblo, más en caso de gobiernos que son laicos, ¿no? Que no profesan ningún tipo de fe. Bueno, en algunos casos hasta había un pastor allí cerca y oraron, y me impactaba mucho uno de ellos que citó Isaías 41:10, totalmente de memoria, como lo hacemos nosotros. Bueno, realmente me impactó ver eso, y bueno, lo circulamos el video para que los hermanos vean la dimensión de lo que está pasando y cómo en estos tiempos las personas buscan a Dios. Son tiempos terribles. Nos informan de algunos países con 900 muertos diarios, algunos 700, y esto crece. Todavía no se sabe hasta dónde va a llegar este tema, no lo saben ni los mismos especialistas. ¿Qué es lo que pensaba dentro de mí cuando veía esto? Quiera Dios que esto sea sincero. El corazón de los seres humanos es complicado y muchas veces ante la coyuntura claman a Dios, clamamos a Dios y luego le olvidamos. Es así el corazón del hombre. Bueno, Dios quiera que esto no sea algo coyuntural, que bueno, cuando pase, porque esto también va a pasar, bueno, todo vuelva a ser como antes. Dios quiera que no, que todo esto, que es una voz de Dios para todo el mundo, Dios habla a todos. El libro de Isaías dice: oye tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Y Dios está en su santo templo, dice el texto bíblico, calle delante de él toda la tierra. Bueno, estas son formas que Dios tiene de hablar a la humanidad para que le busquen, para que se vuelvan a él. Pero bueno, esto no siempre ocurre por esta dualidad del corazón de buscar a Dios cuando está en problemas y bueno, después pasó y pasó. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que esto toque los corazones de las personas de tal manera que busquen a Dios de corazón. Y esto que han dicho sus mandatarios, lo hayan dicho de corazón y podamos ver el cambio cuando esto haya pasado, la epidemia se haya ido, el fruto espiritual de personas que en esta situación buscaron a Dios. Después de todo, muchos de los que hoy somos cristianos hemos buscado a Dios en algún momento de nuestra vida muy complejo. Y Dios, que es bueno, que es rico en misericordia, nos auxilió, nos tomó la palabra. Por eso que confiamos que haya sido sincero. Mis queridos, las plagas no son algo nuevo. Las plagas en la humanidad han existido siempre. De muchísimos años atrás. Bueno, hoy en estos tiempos se nos recordaban algunas. ¿Qué te quiero decir? No va a ser la primera y lamentablemente tampoco va a ser la última. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 15 al 18, habla de un tiempo que la Biblia llama la Gran Tribulación. Bueno, en ese tiempo no es que va a haber miles de muertos. Va a morir la tercera parte de la humanidad. La tercera parte de la humanidad. Si hoy es un problema 700, 900 muertos por día, darle sepultura o cremarlos, ¿qué será aquel tiempo cuando por la gracia de Dios la iglesia del Señor no esté? El Señor la haya llevado consigo, pero acá se van a vivir juicios terribles, pestes, guerra, hambrunas terribles, de manera que la tercera parte de la humanidad va a morir. No habrá quien entierre a quien. Gracias a Dios que nos ha rescatado y nos ha dado la promesa de venir a buscarnos antes que estas cosas pasen. Pero bueno, no es la primera vez ni es la última. Tampoco son cosas definitivas en la vida de las personas, como decíamos recién. Pueden ser que pasen y bueno, se olviden, queden en los libros de historia, la plaga de tal año, la plaga de tal otra. ¿Qué estamos haciendo los cristianos? Orando, no, para que esto realmente, obviamente, se vaya cuanto antes, ¿no? No, Dios no quiere la muerte del que muere y su pueblo tampoco, y Dios levante la epidemia, pero vuelvo a decir, quiera Dios que dejen un fruto y no siempre pasa esto. Por eso que los cristianos tenemos que estar orando especialmente por ello. Una prueba de esto, yo pensaba en Faraón, el rey de Egipto,
cuenta la Biblia, en aquella historia maravillosa de liberación del pueblo de Israel, que para rescatar al pueblo de Israel de la nación, de Egipto, Dios tuvo que usar a sus siervos, a Moisés, a Aarón, que hablen con el faraón. El mensaje es: dejé ir a mi pueblo. El pueblo estaba cautivo en Egipto muchísimos años, más de 4 siglos, y bueno, ¿de qué manera el faraón iba a permitir que su mano de obra esclava se le vaya? Bueno, hermano, Dios, que es el Dios de toda carne, de todos los recursos, capacitó a Moisés y a Aarón con algunos hechos milagrosos para que el faraón dejase ir a su pueblo. Bueno, todos aquellos que conocemos la historia hemos leído de qué manera esto comenzó, ¿no? Con Moisés llegando, tirando su vara, y la vara que se transforma en culebra. Bueno, 10 fueron las plagas que golpearon el corazón del pueblo de Egipto, plagas tremendas, tremendas. Del agua del río, que para ellos era fuente de vida, se transformaron en sangre. Se llenaron de piojos, se llenaron de ranas, un montón de cosas, plaga de oscuridad, de tinieblas, hasta la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, donde murió el mismo hijo mayor del faraón. Bueno, la constante fue que el faraón, plaga tras plaga, endureció su corazón. Y después que la plaga pasó, se cerró de vuelta, que es el temor que tenemos hoy, ¿no? Que esto pase y que espiritualmente no pase nada. Que bueno, ya está, ya se fue, otra vez volvemos los viajes, nos volvemos a abrazar, vuelve la vida y quedó en el libro de historia. Bueno, hermano, las plagas no garantizan la conversión de nadie. Es posible que esto pase, por eso tenemos que estar orando para que Dios nos dé un fruto. Estas plagas no pudieron ablandar el corazón del faraón, que después que en la 10ª muere su propio hijo y el primogénito de todos los egipcios, deja ir al pueblo. Pero a continuación se arrepiente y lo sale a buscar al desierto para poder traerlo nuevamente con él. Por lo tanto, quiera a Dios que esto sea genuino. Las plagas no es la primera ni la última, y las habrá peores. El faraón, bueno, es un ejemplo de que no siempre ni las plagas ni los milagros convierten el corazón. Oremos, hermanos. Nuevamente lo digo, insisto, para que esto deje fruto para la gloria de Dios, de almas que sinceramente buscan al Señor. Pero ¿a qué me llevó a pensar hoy, mirar este video y hacerlo circular? Bueno, hermano, la mente, el pensamiento voló, una manera de decir, a un barco azotado por una tormenta terrible, con marineros desesperados, que trataban de controlar el barco. Pero hay momentos, cuando la tormenta es tal, que se pierde el control de la nave, ya no se puede hacer nada. Hoy muchas personas están preocupadas porque confiesan que esto se salió de control, esta pandemia. Y bueno, por un lado se están ensayando una vacuna, un remedio, pero nadie sabe hasta la proyección, no se sabe. Decía un mandatario: esto se nos fue de control, perdimos la guerra contra el coronavirus. Y el único que nos puede salvar es Dios. Oremos a Dios. Y bueno, se están haciendo distintas de estas recomendaciones que, vuelvo a decir, a mí me llenaban el corazón. Pero hermano, ¿qué te quiero decir con este barco donde los marineros desesperados, dice el libro de Jonás en el capítulo 1, clamaban cada uno a su Dios? Estaban tan desesperados, habían perdido ya su pericia, todo, porque cualquier nave, por grande que sea en el mar, como se dice siempre, es una cascarita de nuez, es nada. Bueno, ¿qué fue lo que más me llevó a pensar? Que en el fondo de ese barco, allí en la bodega, el siervo de Dios, Jonás, dormía plácidamente. En medio de una tormenta, el profeta Jonás, que estaba en ese barco, porque no quiso obedecer la dirección que Dios le había dado de ir a la ciudad de Nínive a predicar, como él no quiso, se tomó un barco que iba exactamente para el otro lado. Entonces dice el texto bíblico, léalo, la historia de Jonás, una historia hermosa, capítulo 1, que ante este profeta desobediente, Dios levantó una tempestad en el mar y los marineros se desesperaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y dice el verso 6, que en toda esta desesperación bajaron y encontraron en el interior de la nave que Jonás, el hombre de Dios, el siervo de Dios, el que conocía a Dios, el que era escuchado por Dios, estaba durmiendo.
¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A lo cual él reaccionó y dijo, soy hebreo, yo temo a Jehová. Bueno, mis hermanos, si yo realmente deseo, y yo sé que todos ustedes también, y las iglesias en todas partes del país y del mundo, estamos orando para que Dios retire esto, que ya no queremos mirar la televisión, que nos cuenten los infectados, ni que nos cuenten la cantidad de muertos. Nos decían que en Italia los féretros son llevados por camiones militares y ya no hay forma de cremar y bueno, ya llega un momento, hermano, que esto colapse y como que no queremos saber más cosas. Tomamos los cuidados, oramos, nos encomendamos al Señor. Me hacía acordar este tema de Egipto, que cuando llegó la plaga de tinieblas, dice el texto bíblico, que en la casa de los hijos de Dios había luz. Bueno, hermano, posiblemente el Señor nos guarde y la plaga no toque nuestra morada. Es posible que nadie, el pueblo de Dios, posiblemente sufra esto. Y sí lo está sufriendo la gente y anhelamos que busque a Dios de corazón, pero lo cierto es que hoy el pueblo de Dios, en su mayoría, vamos a decir así, en su mayoría, duerme el sueño de Jonás, y no es de ahora, hermano, desde hace muchísimo tiempo. Yo hace, para ser el año que viene, 40 años que conozco al Señor. Hermano, cuando yo llegué la iglesia ya estaba en crisis. Y la iglesia en Occidente, las iglesias, el cristianismo, está en crisis hace un montón de tiempo. Durmiendo. ¿Qué significa? Ajeno a la realidad de lo que está pasando afuera. Obviamente la mayoría, no todos, porque muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de 2000 años han llevado el evangelio, han derramado también sus vidas como su Señor hasta la muerte, llevando la buena nueva, el mandato de Dios. Pero el grueso de la cristiandad, hermano, duerme. Estamos ajenos a toda esta realidad que hoy nos golpea y que nos asombra y que nos levantamos llenos de estupor también y que no sabemos qué hacer. Y en muchos casos hay propio miedo en el pueblo de Dios de que nos pase algo. Bueno, hermano, no tenemos que ser imprudentes, pero una vez que hayamos tomado los cuidados que nos recomiendan, bueno, hermanos, andemos confiados porque el Señor nos guarda y no va a pasar absolutamente nada que Él no permita. Pero el problema es poder levantarse de este sueño, poder despertar, que esto sea para nosotros la palabra de los marineros. ¿Qué tiene, dormilón? Despertate. Hermano, tenemos que despertar, tenemos que levantarnos de un sueño que ha traído muchos problemas a la evangelización, a aquel mandato que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque estamos, como dicen los muchachos, estamos en otra. Este es el problema. Y a veces ya nos fastidia hasta que nos lo digan, hasta que el mal llegue a la puerta de nuestra casa. Entonces tal vez ahí sí desesperemos, busquemos, querramos orar, querramos ir todos los días, querramos buscar. Bueno, hermano, yo creo que es tiempo de que el pueblo de Dios, todos nosotros, comenzando desde los pastores, reconozcamos estas cosas. Y busquemos a Dios con arrepentimiento, hermano, con quebranto de corazón. Hoy nos dice la sociedad, ¿qué tienes, dormilón? Despertate. Decían aquellos leprosos que entraron en la ciudad abandonada por los sirios, y lo hemos escuchado tantas veces. Hoy es tiempo de buenas nuevas, habían encontrado comida, todo, estaban muertos de hambre. Y si callamos, la maldad nos va a alcanzar, tenemos que ir a llevar la noticia y lo decimos siempre, pero no arrancamos nunca. Hermano, este es el problema. Yo soy testigo de los últimos 40 años en la cristiandad. Hace 40 años que estamos por arrancar y el tiempo se termina. Hermano, todas estas cosas, si bien no hay fecha, hablan del retorno del Señor y el tiempo se termina. Y hermano, si el tiempo no se termina, lo que habremos hecho viviendo la mediocridad es arruinar la vida y la oportunidad que Dios nos dio. Por eso es necesario que nos levantemos del sueño, que sacudamos el sopor, que digamos al Señor, Señor, perdonanos, Señor, saná la mortandad afuera, pero despertá esta mortandad espiritual que hay adentro. Decía Marcos Vidal, ¿qué te pasa, iglesia, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir, solo duerme, no está muerta. Hermano, la iglesia del Señor no está muerta porque el Señor está en medio de la iglesia, pero la iglesia del Señor en su mayoría está dormida.
Estamos ajenos a todo lo que está pasando en el mundo. Y tiene que pasar esto para que nos despertemos un poco, corramos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se nos pase. Hermano, lo peor es que nos pase lo que le pasó al faraón que no conocía al Señor. Después de cada plaga, dice, bueno, listo, ya pasó, ya está. Que esto va a pasar, que esto se va a terminar, que vamos a poder salir, se nos va a pasar el miedo, y esto se terminó. Y esto sería lo peor que nos puede pasar. Hermano, la situación de la iglesia, por lo menos de que yo la conozco, y hablo de la iglesia en general, ¿no? Es complicadísima. Complicadísima por este tema. Y uno dice, pero ¿cuál es el problema? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Bueno, hermano, mire, esto no es nuevo. Cuando el profeta Malaquías visitó al pueblo de Dios con el mensaje de Dios, queriéndoles hacer volver de ese sueño, ellos repetían una frase. Ante las demandas de Dios, ellos decían, ¿en qué? ¿Qué es lo que hicimos mal? En que no se daban cuenta. Hermano, peor que estar caído es ya no darse cuenta que lo estamos. Esto es peor. Cualquiera de nosotros puede estar caído. Pero cuando ya no nos damos cuenta que lo estamos y entendemos que esa es la posición normal y vemos alrededor que la mayoría está en la misma situación, durmiendo, tirado en el piso de este mundo, ¿qué es lo que está mal? Y bueno, él allí le empezó a explicar. Y hermano, de las cosas que están mal, yo enumeré algunas. A ver en qué nos podemos sentir identificados. Obviamente yo primero lo medité para mí. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es la tibieza espiritual. Hermano, es una tibieza, es un sopor que no nos podemos sacar. Te vuelvo a repetir, soy testigo de los últimos 40 años. Siempre igual, siempre en el medio. No podemos decir que estamos fríos. Así está la gente que no conoce al Señor. Tampoco podemos decir que estamos fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Perdón. No. Y todos conocemos el mensaje a la Odisea, donde el Señor le dice a esa iglesia también tibia, ojalá fuese fría o caliente. Ojalá. Definite. Siempre estamos allí los creyentes entre dos fuegos, entre dos cosas. Las cosas del cielo nos gustan, lo que pasa es que nos gusta mucho lo que pasa abajo también. Y este es el problema, el corazón dividido. Y hermano, el hombre de doblado ánimo, dice Santiago, es inconstante en todas las cosas, no avanza, no produce. No podemos llevar la obra de Dios adelante con esta tibieza de las que ya nos acostumbramos. Estamos tan habituados que algunos ya no nos damos cuenta. El otro problema es el problema de desparramar. No solamente que la mayoría de nosotros duerme, no solamente que la mayoría de nosotros está tibio, que no sirve para nada. El Señor dijo, por cuanto no eres frío o caliente, te voy a vomitar de mi boca, el agua tibia produce vómitos. Significa que tiene el rechazo del corazón de Dios, esta postura tan del medio, como se usa ahora, no ser del medio, ser atemperado, no ser... Bueno, hermano, ojalá fuésemos calientes, ¿no? Directamente, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuál es el otro problema? El problema es que no solo que dormimos, que somos tibios, desparramamos lo que otros juntan. Este es el problema. Hermano, con esta condición espiritual de la mayoría, vuelvo a decir, desparramamos los que algunos con mucho esfuerzo juntan. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 30, el que conmigo no junta, desparrama. Hermano, no es que no pasa nada, no es que puedo dormir en el banco de la iglesia por años, por décadas, no es que con mi tibieza no molesto a nadie, porque no soy un impío, tampoco soy el hombre o la mujer que Dios quiere, pero bueno, no molesto a nadie, a eso le sumo un poco de buena educación y demás. Ahí tenemos el modelo del cristiano promedio. Bueno, hermano, ese cristiano del cual somos muchos de nosotros, desparrama lo que los cristianos calientes juntan, con fervor, con sacrificio, con lágrimas. Así va llorando y andando que lleva la preciosa semilla. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría? Desparramamos lo que ellos juntan. No solo que nosotros lo juntamos, ¿queda claro? Desparramamos lo que ellos juntan. Le hacemos daño a la obra, hermano, con esta postura. Y esto lo tenemos que arrepentir.
antes que la mano de Dios se agrave sobre nosotros y sobre nuestras familias. Yo estoy confiado que Dios nos va a guardar en esto. Pero hermano, el juicio comienza por la casa de Dios, dice la palabra de Dios. Y no sea que su mano se agrave sobre nosotros, y no esta vez, será esa vez, no sobre la gente que no le conoce. Porque el avivamiento comienza por la casa de Dios. Los primeros que los tenemos que despertar en un tiempo de avivamiento somos los cristianos, para poder llegar a la gente que le busca en desesperación. Pero ¿qué va a pasar si estamos dormidos? ¿Qué vamos a pasar si estamos desparramando lo que juntan otros con un montón de actitudes que son propias de la tibieza? ¿Cuál es el otro problema? El problema de vivir egoístamente, querido. Nos han convencido los falsos maestros. Decía Pedro, así como hubo falsos profetas en la antigüedad, habrá entre ustedes falsos maestros. Nos convencen de que nos tiene que ir bien a los cristianos, nos tiene que ir bien. Y si no te va bien, reclamale al cielo, demandale al Señor. Y hermano, como lo digo muchas veces, no se te ocurra hacerlo jamás. Porque Dios es soberano, es grande y nosotros no lo conocemos. Yo no tengo absolutamente nada que reclamar. Dios ha sido tan generoso, pero tan generoso, que me hace llorar. Como cualquier ser humano estaría más habituado al castigo que a este tipo de actitudes de Dios, de extender siempre los brazos, de rodearnos de favores, de misericordia, aun cuando dormimos, cuando desparramamos. Pero hermano, no confundamos la paciencia de Dios con inoperancia de Dios, porque en Dios no hay inoperancia, y porque en algún momento nos tendrá que despertar de alguna manera. Tal vez sea trayendo la persecución sobre el pueblo de Dios en Argentina. Dios quiera que no, sí, pero te damos gracias por la libertad. Sí, hermano, sí, pero esta libertad nos hizo mal porque estamos durmiendo. Y en ese sueño desparramamos, vivimos para nosotros, estamos preocupados, nos preocupa nuestro trabajo, nos preocupa la familia, las cosas esenciales que le preocupan a todas las personas. Pero dice la palabra de Dios allí en 2 Corintios 5:15, y por todos, el Señor Jesús, por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, esto es palabra de Dios. No podemos vivir para nosotros, no podemos vivir para nuestro estómago, no podemos vivir para nuestros placeres, no podemos vivir para nuestros anhelos y para nuestros sueños. Como se nos dice todo el tiempo, los predicadores masivos, tus sueños. Hermano, acá lo que importa es lo que Dios quiere, no lo que yo sueño. Acá lo que importa es la obra de Dios, no sé si yo me curo, no si me va bien. Más de una vez he dicho que Dios no nos llamó a pasarla bien. Por el contrario, dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y el pasarla bien nos ha traído muchos problemas. A veces cuando vienen sobre Argentina, especialmente los problemas económicos, a nadie le gusta. Pero hermano, yo en el fondo doy gracias, porque lo necesario no faltó nunca, y eso moviliza a la iglesia, dobla las rodillas. Y cuando el bolsillo está cómodo, y bueno hermano, entra el sueño, entra un montón de estas cosas que destruyen la obra. Me refiero nuevamente a la mayoría. Y dando gracias a Dios por aquellos queridos que han derramado la vida en la extensión del Evangelio. ¿De qué más nos tenemos que arrepentir? Nos tenemos que arrepentir de no haber crecido toda la vida hablando de lo mismo, siempre hablando de lo mismo. Pero esto no es nuevo. Le decía el autor de Hebreos, debiendo ser maestros. Tienen la necesidad de que se les diga de vuelta las cosas del principio, de gente de tantos años, así como yo, o como otros que llevan más años en la casa de Dios, están diciéndole las cosas elementales, no te ofendas, tenés que orar, tenés que leer, te tenés que congregar. Hermano, hemos gastado micrófonos, no sabemos ya cómo decirlo. Nos hemos gastado algunos de nosotros mismos diciéndolo. ¿Cuál es el problema de la inmadurez? Mira, hermano, acá hay un montón de problemas. Cuando uno lee 1 Corintios 3:3, dice que la inmadurez trae celos, contiendas y disensiones. El otro pasaje dice cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 2 Timoteo 2:23. ¿Qué trae la inmadurez? Una cantidad de problemas. Nadie le daría su empresa a que la gobierne un gerente de 15 años. A nadie se le ocurre. A nadie se le ocurre que la economía de la casa la maneje el hijo de 8 años.
A nadie se le ocurre darle la chequera. Hablo de cosas imposibles, ¿no? Porque el menor no se la van a dar. Usted me entiende, estoy hablando en sentido figurado. Hay iglesias que son jardines de infantes. Hermano, no se puede ir a la guerra con chicos. No soportan el peso, no soportan la carga, no llevan la fatiga, no aguantan, no resisten, se van. La obra de Dios se hace con hombres y mujeres crecidos que no gastan el tiempo en pelearse entre sí. Hay iglesias que se han peleado tanto entre sí que hoy están cerradas. Se pelearon hasta que las cerraron. Por cosas de niños, de carnales, de personas que no crecieron, que debiendo ser maestros, todavía están en la escuelita dominical de la iglesia. Y esto no responde a ninguna edad, hermano. Esto pasa a los 20, a los 30, a los 40, ¿cuál es lo peor? Que también pasa a 50, 70, 70 y 80. Tenemos adolescentes de 70 y de 80 años. ¿Cómo vamos a llevar la obra adelante con un jardín de infantes? Nos tenemos que arrepentir de corazón de no haber tomado en serio lo que se nos ha dicho por décadas. De desear como niño la leche recién nacida. Hermano, lea. ¿Hasta cuándo vamos a decir, hermano, lea? Hermano, tiene que leer. No va a crecer si no. Se crece en la medida que tenemos un compromiso con la palabra, de leerla con el corazón y, si es necesario, de rodillas. No hay otra forma de crecer. Como dice don Salvador de Lutri, y lo repetimos nosotros tantas veces, nadie creció cantando. Gracias a Dios por la alabanza, hermano. Nadie crece cantando, ni tomando la cena, ni escuchando la reunión de predicación. Ni aún escuchando solamente el ministerio de la iglesia. Es necesario que usted se ponga frente al libro que usted tiene, el ejemplar, y yo también, cada día, y por ellas crezcamos. ¿Se van a terminar los conflictos en la iglesia? No, pero van a bajar muchísimo. Los vamos a temperar muchísimo. ¿Saben por qué nos piden que nos quedemos en las casas? Para bajar la famosa curva de contagiados. No es que se va a erradicar totalmente porque nos quedamos 10 días en casa. Lo que va a bajar es el número de infectados. Y si nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús, no van a desaparecer los problemas porque son inherentes a la condición humana. Pero va a bajar muchísimo el nivel de conflictividad que nos desgasta. Dice la Escritura que si tienen celos, amargos, tantas cosas más, miren que no se devoren unos a otros. Nos devoramos unos con otros. Mientras la gente afuera sigue clamando cada uno a su Dios, desesperados ante la pandemia, ante el hambre, ante la falta de esperanza, ante todas estas cosas. Nosotros estamos ocupados peleándonos, hablando mal el uno del otro, todo este tipo de cosas. Y no hay forma de entenderlo, no hay forma que entre. Dios quiera que nunca llegue la persecución sobre la iglesia en Argentina. Pero hermano, le voy a decir algo que está en mi corazón, está en la palabra de Dios. Creo que si no es así, la iglesia no se va a despertar hasta que el Señor venga. Corre totalmente por mi cuenta lo que digo. Lo digo como cristiano y como pastor de muchos años. Creo que si no viene sobre la iglesia del Señor una persecución, una dificultad, donde ya en vez de hablar mal del otro, pelearme con el otro, estemos orando porque se llevaron a uno o a otro, me parece, hermano, que la iglesia no va a despertar. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Ya vamos terminando. Tenemos que arrepentirnos de desechar a aquellos que nos amonestan de parte de Dios. Hermanos, los hemos desechado. Nos hemos disgustado con ellos. Y es más, hemos hablado mal de ellos. Y hermano, el problema no es el cartero. El problema somos nosotros. Israel tenía una costumbre pésima. Mataba a los profetas y apedreaba a los que eran enviados. ¿Qué le parece? Nosotros no matamos a nadie, no apedreamos a nadie. Les desechamos, es lo peor. Nos tenemos que arrepentir, hermano. Cuando fue el profeta Ezequiel, de parte de Dios, a hablarle al pueblo, le dijo, andá y hablales. No te van a escuchar. Pero vos andá y hablales para que nunca digan que no hubo entre ellos profeta. Pero qué difícil habrá sido para Ezequiel tener que predicar a oídos que no quieren oír. Lo mismo le pasó a Jeremías. Gastó su vida con un pueblo que no quiere oír. Y eso es frustrante, aunque es descomisionado y hay que hacerlo. Bueno, hermanos, tenemos que dejar de lado esto. Dice en otro contexto, miren que no desechen al que habla desde los cielos.
porque no vamos a escapar. Decían los profetas, uno de ellos, oí tu palabra y temí. Me lo tomé muy en serio. Y finalmente, hermanos, nos tenemos que arrepentir de que haya faltado en nuestra vida el temor de Dios. La falta del temor de Dios ha llevado a algunos del pueblo a involucrarse en todo tipo de impurezas, a hacer lo que no conviene. Hay una crisis del temor de Dios. Se nos ha preparado un Dios de precios bajos. No sé cómo explicarlo, hermano. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Sigue pensando lo mismo del pecado que pensaba antes. Se nos habla de la santidad y ya nos aburrimos, no queremos escuchar más, un montón de cosas. No hay temor de Dios delante de sus ojos, se dice a las personas que no conocen al Señor. Pero a veces lo encontramos en nuestras propias vidas, la falta de temor de Dios, que nos lleva a hacer cosas que no podemos hacer de ninguna manera y que se hacen. Como cristiano y como pastor he escuchado cosas terribles de cristianos, porque del otro no sería novedad, de cristianos, cosas terribles, yo no las voy a enumerar. Usted imagine, cosas terribles, que a todos nos pueden pasar, obviamente, pero que están aconteciendo demasiado hoy en el pueblo de Dios. Pecados que nunca jamás pensamos que se iban a visibilizar en medio del pueblo de Dios, bueno, hoy están. Pablo le decía a los corintios, se escucha que entre ustedes hay una impureza tal que no se nombra entre los que no conocen a Dios, griegos totalmente perdidos. Pasaban cosas más graves dentro de la iglesia. En nuestras iglesias han pasado cosas terribles. Y eso habla de la falta de temor de Dios. Porque con el temor de Dios los hombres nos apartamos del mal, dice la Biblia. Nos ha faltado el temor de Dios y nos tiene que pesar. Y le tenemos que pedir perdón y tenemos que suplicar. Hermano, para terminar quiero leer con ustedes fragmentos de otro profeta. Fue el profeta Joel. ¿Qué es lo que había pasado en el pueblo de Dios? La maldad del pueblo de Dios y todas estas cosas que viene diciendo fue tanta que un día llegó el juicio sobre el pueblo de Dios. Hermano, tenga por cierto que el juicio comienza por la casa de Dios. Somos responsables nosotros porque sabemos, aquellas personas no saben lo que hacen, nosotros sí. Y vamos a ser juzgados por el Señor más severamente si no nos arrepentimos. Cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir. Pedir perdón con lágrimas, comprometerlo delante de Dios, Señor, dame la gracia de ya no desparramar lo que otros juntan, de cerrar la boca, de anudarme la lengua, de tantas cosas, de la tibieza enferma que me tiene, todas estas cosas. Tomar una decisión, que no pase esto y se nos pase, que nos deje un fruto. ¿Qué fue lo que pasó en el tiempo de Joel? Vino una plaga de langostas. Habrá visto alguna vez una documental cómo funciona la plaga de langostas, la manga de langostas. A su pasar no queda nada verde, se comen todo, absolutamente todo. Y Dios mandó este castigo sobre su pueblo a causa de sus pecados, diversos pecados, algunos groseros, como hoy también pasan en la cristiandad en general, estoy hablando. Llegó la langosta, como un ejército, van como ejército. Devoraron todo en una cultura agropecuaria que vive del campo y de los animales. Bueno, hermano, se comió todo. Hubo un default generalizado. Hoy se teme que haya un default mundial por esta crisis económica que genera la pandemia. Bueno, las langostas en ese tiempo generaron algo peor. No había nada que comer y no había para darle a los animales. Por lo tanto, la hambruna fue terrible. Entonces llegan las palabras del profeta Joel, que en el capítulo 1 dice así de esta manera, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Yo se lo leo, si después quiere leerlo en su casa y puede leer todo el libro, es corto y le va a ser de mucho provecho. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra.
¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esta plaga que se llevó todo, que los dejó en la miseria. Al pueblo de Dios, a la casa de pan, quedaron totalmente a la miseria. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. No se van a olvidar de esto que va a pasar, dice Dios. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón, lo comió el revoltón. Son distintos estadios en la vida de la langosta. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Se comieron todo. Todo. Mensaje de Dios, verso 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vinos a causa del mosto, de las uvas, porque es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Se refería a las langostas. Aunque proféticamente este pasaje tiene una proyección que va aún a nuestro futuro. Pero en lo inmediato era la plaga de langosta. Pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león. Sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid. Descortezó mi higuera, del todo la desnudó. Derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, muestra de dolor, ropas ásperas sobre la piel, es una muestra de dolor. Ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Cuál es el remedio? Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Capítulo 2. Versos 12 y 13 del capítulo 2. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Lo externo. Tiene que ser algo profundo, hermano. Es el corazón el que hay que rasgar. Proclamar la asamblea. Proclamar el ayuno, perdón. La aflicción. Si usted se está preguntando en qué, estamos en una situación complicada. Porque eso lo preguntó el pueblo, te lo vuelvo a decir, de Malaquías. ¿En qué? Ya no solo que está caído, no se da cuenta en qué está caído. Hay hermanos que le parece que esto está bien y que esto que yo estoy diciendo está mal. Yo lo sé, lo están pensando ahora. Pero esta es la palabra de Dios. Y tal vez usted pueda pensar que yo soy un loco. Bueno, tómelo como quiera. Pablo dice, si estamos locos para con Dios. Hermano, me importa mucho la opinión de los hombres. Sí, la tengo en cuenta, pero me importa mucho más la opinión de Dios. Pablo mismo decía, yo no soy juzgado por los hombres ni por tribunal humano, ni yo mismo me juzgo. El que me juzga es el Señor. Y hermano, en el pasar de los años se ven los resultados.
porque opinar opinamos todos. Algunos opinan desde la ignorancia, que mezclado con la soberbia es un combo fatal. No hay conocimiento de Dios en las iglesias. Mayormente no hay conocimiento de Dios. ¿De dónde se opina? Desde el sentido común. Otros opinan desde el corazón. Bueno, queridos, ninguna de esas dos cosas son vitales a la hora de definir lo que Dios quiere. Sino la palabra de Dios, que tiene que estar dicha con amor, es verdad. Pero Él lo transmite un corazón que tal vez está sangrando hace un montón de años. Y esperando, hermano, yo espero, quisiera verlo, que se levante el pueblo de Dios. Si se va la pandemia, hermano, mejor. Pero si no se nos va a nosotros esta enfermedad de la tibieza, de desparramar lo que otro junta, de vivir para nosotros, de buscar la mejor y que no nos preocupe, bueno, hermano, será tan triste como que todas estas cosas pasen. Los gobiernos vuelvan a vivir en la impiedad que vivieron. Normalmente los gobernadores de los pueblos, la mayoría viven en impiedad. Que la iglesia ha pasado el susto, que no se haya muerto ninguno de nosotros. Nunca nos tendríamos que poner de acuerdo, ¿no? Porque siempre decimos que partir y estar con Cristo es mucho mejor. Pero cuando tenemos la posibilidad de partir, ahí ya nos empezamos a desesperar, muchos de nosotros, como si no le conociésemos. Lo cual también lo tenemos que revertir. Pablo decía, yo no quiero ser desnudado, no es que yo me quiero morir. Pero hermano, nuestros tiempos están en sus manos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Hermano, no hay otra cosa. ¿Es verdad o es mentira? Quiero pensar que es verdad. Porque si no es verdad, este libro está de más. Y nosotros estamos de más. Y nada es verdad. Y todo es relativo. Yo quiero pensar que no, que tu palabra es verdad. El Señor Jesús decía, tu palabra es verdad. Sí, hermano, y es lo único que cuenta, ni el sentido común, ni mi opinión propia, ni mi parecer, ni lo que le parecía a mi abuelo, ni lo que le parecía a mi mamá, ni lo que le parece al pastor fulano, ni nada, hermano. A la ley y al testimonio, como decían los antiguos. Quiera Dios en su misericordia levantar la plaga. Ya no quiero mirar más el noticiero y miro muy poco tiempo el noticiero por el dolor que me causa. Pero quiera Dios, más que todas las cosas, despertar el corazón de su pueblo. Te repito, no sé si el Señor viene el año que viene. No quiero morirme en la mediocridad. No quiero, hermano, no quiero que mis hijos lo vivan peor. Porque el discípulo no es más que el maestro. Nuestros hijos no van a ser mejores que nosotros, van a ser peores que nosotros. Y nuestros nietos van a ser peores todavía. A menos que la misericordia de Dios haga algo soberano, como suele hacer. Pero tened por cierto que tus hijos serán peores y los nietos serán peores todavía. Jorge Copaso siempre hablaba de Abraham cuando caminaba con Lot. En un momento malo, Abraham bajó a Egipto. Pero en un momento malo, Lot, su sobrino, se fue a Sodoma. Sí, a lo mejor nosotros somos tibios, posiblemente. Sí, pero tal vez nuestros hijos sean inconversos. Y eso nos va a doler hasta el último día de la vida. Por eso hay que arrepentirse ahora, con clamor, con lágrimas. Hermano, si usted lo tiene en el corazón, ayune. Alguna vez hablé del ayuno. No es solamente abstenerse de alimentos. Es abstenerse de actividades. Como ahora estamos sin actividades, no podemos salir de nuestra casa. Es el momento oportuno para llorar, para ayunar, para mirarnos en el libro. A ver si lo que Omar dijo es cierto. Es cierto, está en el libro. Llore, hermano, llore. Clame, Señor, perdóname. Y Dios, que es rico en misericordia, restaurará nuestra vida. Hermano, quiera Dios que no quedemos igual cuando esto pase. Que nos pase como a las personas que no conocen a Dios. Ya pasó. Es una estadística más. Creo que allá fue por el principio del siglo y allá por el año 40 pasó la fiebre amarilla. Bueno, un desastre. Ya pasó. Está en el libro de historia. Quiera Dios que en el libro de nuestra historia, hermano, para con el Señor, esto haya sido un antes y después. Una marca profunda que nos marcó, que nos despertó. Dijo Dios, si ustedes lo reconocen, Joel, yo voy a restaurar lo que se comió la oruga, el revoltón, el saltón, la langosta, yo lo voy a restaurar. Pero el Señor es excremento. Bueno, hermano, Dios es el Dios de toda carne. Alguna vez nuestra iglesia, ya hace muchísimos años, por el año 86, vivimos la tragedia de una división al 50%. Nos juntamos los hermanos a llorar y orar.
Y ese día, por boca de 3 hermanos, Dios trajo el mismo pasaje, era el pasaje de Joel. Yo voy a restaurar lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón. Pero ustedes se tienen que arrepentir. Hermanos, nos tenemos que arrepentir. Y nunca es tarde. Hoy es el momento. Y si es de corazón, Dios va a restaurar cosas que se perdieron. Dios va a traer hijos que están apartados. Dios va a convertir el corazón de muchos queridos nuestros que no son del Señor. Se van a perder en el infierno. Hagámoslo, hermano. Ahora hay tiempo. Hay ayuno de actividad. Si usted le puede sumar el ayuno de alimentos porque su salud se lo permite, si usted es diabético tal vez no lo pueda hacer, si la salud se lo permite, le va a permitir estar más despejado. Pero más importante que el ayuno de alimentos es el ayuno de actividad. Y ahora lo vamos a tener hasta no sabemos cuándo. Vamos a tomar el tiempo. Hermano, ¿lo va a hacer? Dios quiera que sí. Oramos juntos al Señor. Amado Dios, Padre del cielo, ¿qué podemos decir, Señor, si todas las cosas están desnudas y abiertas delante de tus ojos? Tus ojos como llama de fuego, Señor, que penetran hasta lo profundo de nuestra alma, que disciernen las intenciones de nuestro corazón. Señor, como decía el profeta Daniel, yo y mi pueblo hemos pecado, hemos hecho lo malo, Señor, delante de tus ojos. Sana, Señor, nuestra nación. Quieras en tu misericordia levantar esta plaga que solamente tu dedo puede levantar, como aquellas plagas de Egipto, cuando Moisés oraba, Señor, y vos las retirabas. Señor, que tú retires esto, pero que no deje, Señor, a las naciones solamente un poco asustadas y se les pase. Que no le pase lo del faraón, que haya una búsqueda sincera, que lo que los mandatarios hayan dicho haya nacido del corazón y las personas hoy estén buscándote los que no te conocen. Pero clamamos hoy nosotros por nosotros mismos. Señor, estamos en falta, somos tibios, estamos dormidos, vivimos para nosotros, somos inmaduros, hemos desechado tus siervos y ha faltado, Señor, en nosotros tu temor. Por eso te imploramos que nos perdones. Señor, perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Y restaura, Señor, las cosas que comió la langosta. Oramos por hijos apartados, oramos por hijos inconversos, oramos por matrimonios rotos, oramos por matrimonios que están rotos pero están juntos porque no se pueden separar por el que dirán. Oramos por la salud de los enfermos, aunque no siempre, Señor, son causa de pecado, pero oramos para que tú sanes los enfermos de nuestra congregación y de todo tu pueblo en Argentina. Señor, que produzcas en nuestro corazón el fervor evangelístico que hemos perdido desde hace muchísimo tiempo la mayoría de nosotros. Señor, sé propicio a nosotros pecadores. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de tu pueblo, que hoy reconoce su falta. Líbranos, Señor, de que se nos pase. Señor, que esto deje solamente viento, porque esto, Señor, también pasará. Clamamos, suplicamos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.